Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar una nueva jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Los primeros invitados, la ingeniera Jenny Andrade, especialista en delitos financieros, y el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. Quiero empezar con un tema de coyuntura, como ha sido el golpe que ha dado el bloque de seguridad, que ha dado Fuerzas Armadas, que ha dado de la policía, especialmente al grupo Comandos de la Frontera. Precisamente hoy los principales diarios del país recogen esto. Quiero citar la primera página de Diario El Universo, que dice: bienes por más de 300 millones de dólares se incautaron en un operativo en 9 provincias del país. Según el ministro del Interior, a quien hemos invitado y no tenemos ninguna respuesta, le hemos invitado directamente a él. Según el ministro del Interior, este operativo fue calificado como el más grande que se ha hecho en la historia del Ecuador y afectó a la organización Comandos de la Frontera. Se ejecutó dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Ingeniera Jenny Andrade, ¿qué significado tiene este golpe que anuncia el gobierno de más de 300 millones de dólares que se han incautado en operativos en 9 provincias? Muy buen día. Gracias, buenos días. No sé si me escuchan bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, yo le escucho. Buen día, Jenny. Perfecto, gracias, general. Ahí sí le escuchamos, por favor. Gracias. Debo agradecer la invitación de Radio Democracia. Saludos, por favor, a todos los radioescuchas. La verdad que este golpe ha sido muy, muy importante. Nos está indicando claramente que las instituciones públicas, policía, Fuerzas Armadas, UAFE y también las entidades privadas, que netamente los bancos que reciben las operaciones financieras de todas las empresas y el sector económico real en el país, pues están trabajando en conjunto. Definitivamente el éxito contra el blanqueo de capitales o lavado de dinero radica en un trabajo interinstitucional y en una coordinación interinstitucional, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y es lo que acabamos de observar respecto de estos resultados, en donde claramente se demuestra que es uno de los golpes más fuertes, en donde se desmantela una red de narcotráfico no solamente local, sino también con raíces y con conexiones internacionales, en donde este cartel lo que ha hecho es utilizar y articular diferentes empresas, un entramado empresarial, para a través de las empresas simular que las operaciones son lícitas, utilizando empresas pantalla y empresas fantasma, para llegar a través de estas empresas al sistema financiero, simulando falsos clientes, falsos proveedores, movimientos que de una u otra forma simularían que vienen de una actividad aparentemente lícita cuando no lo es. Entonces, cuando las empresas hacen esta clase de movimientos financieros donde no pueden justificarlos adecuadamente ante el sistema financiero, porque claro, en cada uno de los bancos, cooperativas, es más, en el mismo sector económico real, se cuenta con un oficial de cumplimiento que está preparado, y el oficial de cumplimiento es el responsable de advertir cuando las operaciones son inusuales o sospechosas y debe reportar directamente a la UAF. Este es el resultado entonces de un trabajo bien hecho, de un trabajo en donde se está viendo ya el nivel de profesionalismo y donde estamos esperando todos los ecuatorianos que se siga repitiendo y se siga replicando, y dar el mensaje a las organizaciones terroristas y también a las organizaciones de lavado de dinero que la situación acá en el país está cambiando y que estamos haciendo un trabajo transparente, honesto, en bien de toda la sociedad. Ingeniera Andrade, este golpe duro que ha dado, contundente, que ha dado el gobierno con esta incautación de 300 millones, ¿qué hacer con esos bienes? Permítame dar a conocer
porque esto fue público ayer. En este operativo se han incautado 103 bienes en 68 allanamientos en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. 300 millones pertenecientes a la banda delictiva Comandos de la Frontera, entre ellos 8,000 animales, 2 haciendas que suman 620 hectáreas en Santo Domingo, otra de 470 hectáreas en Esmeraldas, además de otros bienes, lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes y terrenos con cultivo de palma africana, mansiones, casas, departamentos, gasolineras, bodegas y parqueaderos. Es decir, un número enorme de bienes, 103 bienes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el procedimiento luego de esta acción contundente? Bueno, la ley es clara, ¿no? Existe un reglamento en cuanto a la utilización no solamente de bienes, sino de pronto del dinero que pudo haberse encontrado en cada uno de estos lugares, en donde todos estos valores los bienes tienen que incautarse, tienen que volver al Estado para que el Estado pueda utilizarlos, en un proceso legal pueda venderlos, ¿sí? No quiero utilizar el término rematarlos, sino que pueda venderlos a un precio justo y cumpliendo evidentemente y previamente con todo lo que determina la ley. Una vez que los vende, estos valores vuelven al presupuesto del Estado y existe una tabla de utilización de estos valores en donde en esta tabla advierte cuáles serían los porcentajes que deberían ir, por ejemplo, está ahí a la escuela de jueces, de fiscales, por ejemplo, a las mismas cárceles, ¿verdad? Otro valor está para fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, existe ya en la ley determinadas circunstancias que deben cumplirse previamente para hacer líquido estos bienes y que estos valores sean utilizados por el mismo Estado ecuatoriano. Bienvenido al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. ¿Cómo entender este golpe duro que ha dado contundente el gobierno al detectar bienes por más de 300 millones de dólares? Hoy el portal Primicias publica también: la red de Comandos de la Frontera acumuló 37 contratos con el Estado. O sea, ¿cómo uno puede entender eso? Tenía 37 contratos por el Estado por más de 4 millones de dólares. Y la Fiscalía tiene en la mira a 20 personas y al menos 5 empresas que formarían parte de la operación de los Comandos de la Frontera en el Ecuador para lavar el dinero del narcotráfico y la minería ilegal. General Wagner Bravo, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Jenny y a quienes nos ven y nos escuchan. Si me permites, Miguel, para aquellas personas que están viendo el canal, he puesto ahí yo lo que determinó la Unidad Anticorrupción del Estado en el año 2023 del ecosistema de la minería ilegal. Y en el centro de esta telaraña, porque si aquellas personas que pueden ver y aquellos que no, permítanme explicarles, hay una persona que hace minería ilegal. Y esta minería ilegal, según vemos, tiene aproximadamente 180 contactos. 180 contactos que le permiten a una sola persona hacer minería ilegal. Entonces, ¿quiénes están involucrados directamente o indirectamente en este negocio ilícito? Por poner el ejemplo de la minería ilegal, en donde también están involucrados estos señores Comandos de la Frontera, con el caso inclusive de la muerte de los 11 militares en el Alto Punino. Entonces ahí está involucrado el que le vende la retroexcavadora, el que le vende el combustible, el que le vende el aceite, el que le vende el cianuro, el que le vende los precursores, el que le hace una pequeña empresa para que pueda lavar el dinero ilegal, el que le vea alimentación, el que le vende el pan, el que es ojo avisor para que cuando llegan las fuerzas del orden o el arcón pueda determinar. Entonces, si de esta persona en la minería ilegal, que supuestamente es un delito menor, porque siempre nos hemos puesto que el delito mayor es el narcotráfico y la droga, imagínense cómo es el ecosistema de la minería ilegal. Entonces, en este momento tú, Miguel, dices, hay 20 personas, pero es posiblemente que esas 20 personas son parte directamente de los Comandos de la Frontera.
Tendríamos que hacer un análisis más profundo para ver cuántos realmente están indirectamente actuando en esta economía ilegal del narcotráfico. Y ahí iniciamos desde el campesino, que es su forma de vida en Colombia, especialmente en el Putumayo, que tiene cerca del 21% de las plantaciones de hojas de coca, en donde manejan estos comandos de la frontera, que viven del sustento diario de sembrar coca, y donde el gobierno colombiano no ha podido erradicar ni cambiar esto. Entonces, esta producción de coca, que aproximadamente el kilo de coca está en $1,200, $1,500 en el límite entre Ecuador y Colombia, y que al llegar también posiblemente a nuestros puertos, inclusive a Puerto Bolívar en el sur del país o al norte del Perú, peor los otros que están al centro, está costando aproximadamente $2,500 o $3,000 el kilo de coca. Esos $1,500 que están en la economía formal e informal es lo que hace que estos comandos de la frontera, con una producción, como digo, de cerca del 20% de la cocaína de Colombia, hoy nos llame la atención en este operativo que ha hecho la Policía Nacional y el bloque de seguridad. ¿Cuánto dinero está? Entonces, uno está en la economía informal de aquel que le vende todo lo que había indicado yo anteriormente, y otro está en lo que ellos, y lo que dice Jenny, quieren lavar, y que la única forma de lavarlo es crear empresas, comprar haciendas, comprar conciencias inclusive, y la corrupción. Entonces, es un golpe muy importante. Esto está medio parecido, tú recordarás, Miguel, hace algunos años cuando se capturaron los bienes del señor Reyes. Teníamos una hacienda de, creo que 10,000 hectáreas, si no estoy mal, también en la provincia de Santo Domingo, con caballos de $100,000, $200,000 a la época, estoy hablando de hace casi 30 años atrás, de una riqueza inmensa, y que al final, si no estoy mal, también creo que se le devolvieron. Al final creo que se le devolvieron. Ojalá no vaya a pasar esto con tu pregunta que decías qué hacer con estos bienes. Pero también muchos de estos bienes pasan a la agencia que tiene el control de los bienes del Estado, y que en el caso del Alto Punino del año 2023, que recuperamos 180 maquinarias, si no estoy mal, se están dañando, porque no hay la norma en que cuando se preveía en el 2023 que se utilicen para mejorar las condiciones de las alcaldías, de los gobiernos autónomos descentralizados para enfrentar al posible fenómeno del Niño, siguen ahí. Entonces, el Estado tiene que buscar la norma, las leyes, y creo que está en las últimas leyes del presidente, de cómo emplear rápidamente estos bienes mal habidos. Pero que es importante, es importante. Pero fuera de eso, Miguel, de la captura que se ha hecho, lo que tenemos que analizar es la penetración de este grupo que es disidente de las FARC, que supuestamente está conformado por aquellos que eran el Frente 48 de las FARC, que está haciendo su presencia en el Putumayo, frente a nuestra provincia de Sucumbíos, a sangre y fuego. A sangre y fuego, y son los que han impuesto la norma y la ley y hasta la gobernanza criminal en ese departamento. Y que de paso se han estado de a poco inmiscuyendo en el Ecuador, no solamente para lavar dinero o hacer toda esta cadena de corrupción y estos ecosistemas, sino también, como vimos en el Alto Punino, para hacer sus acciones. Porque podríamos analizar también, Miguel, por qué ellos están ahora con tanta cantidad de dinero. Es porque hubo una crisis también de la producción de coca en el Putumayo, y ellos comenzaron a dirigir sus esfuerzos, especialmente en el Ecuador, hacia Cascales, hacia toda la provincia de Orellana, en cuanto a la explotación de minería ilegal, que de minería ilegal tradicional, de la artesanal, ya no tiene nada. Porque bueno, fuera que los ecuatorianos estuvieran en una explotación de la minería artesanal, o porque los ecuatorianos quieren tener recursos. No, hoy está comandada en cierta forma por estos grupos ilegales que ya no están haciendo un modo de subsistencia, sino una explotación irracional para enriquecerse, como estamos viendo en las noticias, Miguel. Vuelvo con la ingeniera Jenny Andrade sobre lo que se ha señalado. Quisiera añadir
lo que le preguntaba al general Wagner Bravo. Esta red de comandos de la frontera ha acumulado 37 contratos con el Estado, más de 4 millones del Ecuador. ¿Cómo entender, cómo penetrar, cómo ir a los concursos, cómo lograr estos contratos del Estado? Aquí no habrá complicidad, porque según el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, José Julio Neira, esto empezó en una investigación reservada en noviembre del 2024 y se remitió a la Fiscalía un reporte de operaciones inusuales e injustificadas sobre personajes originarios, especialmente en la provincia de Sucumbíos. ¿Cómo entender esto y qué hacer? Gracias Miguel. A ver, el tema es que revisando los delitos subyacentes de lavado de dinero en el Código Integral Penal, tenemos varios de ellos, no solamente el narcotráfico, sino también la corrupción, la evasión fiscal, tenemos la trata de personas, tenemos el delito de fraude, etcétera, etcétera. Bueno, hay un sinnúmero de delitos, pasan los 30 delitos. ¿Y qué sucede? Que para que se perfeccione el delito de blanqueo de capitales, evidentemente debemos tener un delito subyacente o antecedente tipificado así como un delito grave en el Código Integral Penal. Entonces, para que se perfeccione el delito de lavado de dinero, y hablando netamente de su pregunta y contestando a su pregunta respecto a por qué este cartel, este grupo, Comando de la Frontera, llegó a contratar con instituciones públicas del Estado, pues evidentemente hay que revisar ahí cuál fue el acercamiento y cómo fue la asignación de estos contratos, qué otras empresas participaron, porque recordemos que en el Ecuador fácilmente se puede abrir por la misma persona o la misma organización en el número de empresas y pues yo puedo participar en las licitaciones con 2, 3, 6 de las mismas empresas que corresponden a la misma organización y claro, una de ellas va a ganar. La otra sería directamente estar coludidos con las instituciones públicas que están preparando los términos de referencia y hacen que los términos de referencia sean dirigidos a aquella empresa que quiera la institución pública que así se acredite ese contrato. Si me permite, ingeniera Andrade, vamos a profundizar esto. ¿Cuál es el papel de la superintendencia de compañías? Esa debilidad que hay, no hay controles. Si me permite, vamos a ir a una cadena oficial un par de minutos y volvemos con usted para decir cuáles debieran ser los correctivos frente a estas acciones coludidas presuntamente con el sector público. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. 103 bienes incautados en una operación sin precedentes. Entre mansiones, haciendas, lubricadoras, gasolineras, departamentos de lujo, bodegas, terrenos usados para el delito. Un megaoperativo con participación de 600 servidores policiales. El golpe más fuerte a las estructuras criminales de la historia. Con el operativo Frontera Norte 2, desmantelamos al GDO, los comandos de la frontera. Estructura criminal que movía 313 millones de dólares y operaba en el país desde el 2015, responsable de lavado de activos, asesinatos, entre otros delitos. 68 allanamientos simultáneos en Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. 26 detenidos, entre ellos el cabecilla de la operación, Roberto Álvarez, alias Gerente. No hay tregua y actuamos con firmeza. Los delincuentes no ganarán. Esta fue una cadena nacional. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Estamos en un diálogo con la ingeniera Jenny Andrade, especialista en delitos financieros, y el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. Este golpe duro, contundente que ha dado el gobierno al
con los 68 allanamientos, 103 bienes, 300 millones se incautaron. Nos decía, ingeniera Andrade, aquí pudiera haber una especie de, están coludidos para cometer estas acciones, pero quisiera añadir, ¿cuál es el papel de la Superintendencia de Compañías? El portal digital Primicias publica hoy, dice que han sido unos asiduos contratistas del Estado. Primicias hizo una revisión en la Superintendencia de Compañías, identificó a 26 compañías con relaciones societarias y laborales con los 20 investigados, supuestos miembros de los comandos de la frontera. Además del sistema de compras públicas, evidencia que 5 de los 20 investigados tienen 37 contratos pendientes con el Estado. ¿Cuál es la explicación de esto, por favor? Miren, cualquier persona en el país puede, por ejemplo, aperturar una sociedad por acciones simplificadas, llamada SAS en el Ecuador. La SAS en el Ecuador lo hace cualquiera desde su casa cómodamente, sin ningún requisito previo, y de la noche a la mañana puede tener ya su compañía establecida. Entonces, es una vulnerabilidad que existe en nuestra normativa ecuatoriana respecto de esta forma simple y sencilla de abrir una compañía en el Ecuador, porque no existen muchos controles. También tenemos las otras compañías, sociedades anónimas, limitadas, compañías anónimas, etcétera, etcétera, pero estas requieren mayor escrutinio para poderlas constituir. ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Compañías? Hacer una debida diligencia, un due diligence de los accionistas, de los administradores que se están registrando como tales en su sistema y que está directamente auditado y debe estar auditado por la Superintendencia de Compañías. Al interior, la Superintendencia debe hacer un trabajo tal en donde les permite identificar cuántas empresas tiene cada persona, cuáles son los accionistas de las compañías. Es o no razonable que una persona con una actividad X tenga 10, 15, 20 empresas. No nos vayamos lejos. El tema de Daniel Salcedo. Cuando Daniel Salcedo contrató con varios hospitales en el país, yo precisamente hice esa investigación en el ámbito privado, y me encontré con que tenía más de 12 empresas constituidas. En las unas fungía él como accionista, en las otras era gerente, en las otras era administrador, pero todas estaban vinculadas con él. Entonces, es una red que se crea para poder, evidentemente, a través de una, dos o la otra compañía, poder contratar directamente con el Estado, y que el sistema de contratación pública asigne a la compañía que aparentemente menos le cuesta o menos le va a cobrar a la institución, pero todas las que participan de una u otra forma están controladas o están vinculadas con una organización delictiva. Entonces, qué interesante sería el rol de la Superintendencia de Compañías respecto de hacer una adecuada, debida diligencia, un due diligence, repito, de quiénes son los accionistas, de quiénes son los administradores, quiénes son los gerentes, quiénes son los responsables, los representantes legales de cada una de las organizaciones constituidas en el país, y de pronto ahí nos encontramos con grandes sorpresas. Ingeniera Andrade, una inquietud: ¿y por qué no endurecer los controles? Si pasamos al tema de la minería ilegal, hay empresas, Diario Expreso nos ha ilustrado unas investigaciones muy sobrias del Plan B, como empresas de papel, fantasmas. Ayer se publicaba que un lustrabotas en la provincia del Oro, un lustrabotas tiene una empresa minera con más de $3 millones. O sea, ¿qué correctivos debieran tomarse para evitar esta facilidad para construir, para emprender en compañías? Bueno, y le aseguro que el lustrabotas ni siquiera está enterado de que es accionista de una empresa. ¿Qué es lo que sucede? Se toman la identificación de estas personas para utilizarlas y colocarlas como que si fueran accionistas o representantes legales, o la otra es alquilan identidades. Hay el alquiler de identidades, le prometan a esta persona de escasos recursos cierto valor por alquiler mensual. Evidentemente, la persona, cuando no está preparada, cuando no está concienciada de las consecuencias que tendría por alquilar su identidad,
lo va a hacer porque la necesidad de pronto es la que determina el aceptar o no esta clase de contrataciones ilegales. Entonces, mire, qué interesante volver a la Superintendencia de Compañías y que ellos hagan un estudio razonable de si tiene o no la persona la capacidad económica para tener una empresa, para abrir una empresa, qué se va a dedicar la empresa, y no solamente sea un checklist, ¿no? Cumple con esto, con lo otro, ok, va la compañía. Entonces no se está haciendo un adecuado trabajo de análisis de la información, sino simplemente verificando que se llenen campos, dígitos, los datos, nada más, pero no se llega a realmente conocer quién es la persona que está atrás de la Constitución o quiénes son ahora actualmente los accionistas, los presidentes, los representantes legales de las actuales compañías. Ahora, para esto, ¿qué se requiere? Se requiere recursos. Se requiere recursos humanos, tecnológicos. Podemos hoy utilizar la inteligencia artificial, que está acelerando los pasos para el análisis, para las auditorías, para las acciones no solamente correctivas, sino también preventivas. Y hacia ese camino debemos ir. Realmente saber si en el sector económico real las empresas que existen son empresas sólidas, son empresas en donde están respaldadas con transparencia, con honestidad, y quiénes son los accionistas que fungen ser dueños de las mismas. Caso contrario, le aseguro que este tipo de eventos que hemos tenido con este cartel, con esta organización, se van a seguir repitiendo porque no hay una depuración exhaustiva respecto de conocer cuáles mismos son y quiénes están formando estas organizaciones que día a día están haciendo negocio y están haciendo crecer aparentemente la economía, pero un crecimiento no saludable, un crecimiento no sano, porque vemos que se ha mencionado ya la minería ilegal, se ha mencionado empresas fantasmas, empresas pantallas, donde hay falsos clientes, falsos proveedores, y a través de esta falsa facturación se cree o se hace pensar a las instituciones financieras que el dinero viene producto de su actividad económica, cuando no lo es, cuando todo es de papel, cuando no hay proveedores lícitos, cuando no hay clientes lícitos. Entonces, todo el dinero que se lava, bien sea de producto de la minería ilegal o producto de contrabando, producto de la corrupción, se cree ante el banco que evidentemente viene de esta actividad aparentemente ilícita cuando no lo es. Entonces, qué importante, todas las instituciones a nivel público, a nivel privado, podemos hacer el trabajo que compete, el trabajo que nos corresponda y llegar a estos resultados como los acabamos de ver. Es lo que queremos la sociedad. Queremos que nuestra juventud, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan y ostenten y puedan directamente emplearse y poder directamente servir a actividades lícitas, a sociedades lícitas. Mire lo que está pasando con México. En México se cree que el 80% del sector económico real está manejado por carteles, por gente que pertenece a una u otra organización de lavado de dinero o terrorista. Entonces, ¿dónde va a trabajar el joven? ¿Va a servir? ¿Va a engrosar las filas, los tentáculos del crimen organizado? Con el miedo de que incluso la sociedad, si no adquiere bienes en tal o cual organización, que los delincuentes así determinan, en donde incluso pueden ir a comprar, por ejemplo, productos de consumo básico y lo hacen en otra cadena, directamente son buscados, son amedrentados, y incluso el ciudadano honesto se limita a hacer sus compras solamente donde la delincuencia organizada así lo determina. Ante esta situación, los empresarios privados honestos no pueden competir. Entonces es hora ya de concienciar, de llegar a la ciudadanía con estos ejemplos claros, de hacerles saber al lustrabotas en lo que realmente está involucrándose, y que no es un tema de alquilar su identidad, es un tema de saber qué es lo honesto, qué es lo lícito, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para ponerle un freno, si no queremos que esta situación se transforme en una situación más caótica. Y si lo hacemos bien, los resultados se van a ver de aquí en la siguiente esto es generacional, no es de la noche a la mañana. Esto nos va a tomar por lo menos unos 20 años de cambiar la situación del país. Yo pienso que existen muy buenas decisiones, que se están tomando las decisiones adecuadas, que ningún otro presidente ha hecho lo que hasta el momento se ha visto con el presidente Noboa, de declarar las organizaciones terroristas como tal, respaldadas hoy por Estados Unidos. Entonces vamos hacia adelante y empujemos todos a que el país cambie. General Wagner Bravo, a ver,
lo que le preguntaba, y usted fue parte del Estado, como secretario de Seguridad, combatir a la minería ilegal, uno de los focos que se ha encontrado. Importan estas maquinarias pesadas enormes, no se puede esconder fácilmente, están a la vista, van a explotar. En unos casos, Fuerzas Armadas ha destruido. Sin embargo, hay que decirlo entre paréntesis, y usted como ex jefe militar, Fuerzas Armadas necesitan materiales, más drones, es decir, temas que permitan golpear más a la minería ilegal. No se trata solo de operativos exitosos, por cierto, sino de darles las herramientas a Fuerzas Armadas. Y quiero añadir lo que le preguntaba a la ingeniera Andrade, lo que Diario Expreso publicó ayer en una serie de Plan B sobre exportación de oro. Da cuenta de este limpiabotas que ha exportado oro por $23 millones, y pone el nombre y lo encuentran en el oro. Identifican Fabricio Alexander GM, exitoso exportador de oro. Entre agosto del 2023 y marzo del 2024 envió 778 kilos de este metal precioso a la India y Emiratos Árabes Unidos en $23.6 millones. Es decir, es un exportador normal, común y corriente. Cuando le pregunta a Plan B, le dice, ¿cómo pasó de limpiabotas a cadenero a ocupar un lugar entre las 10 personas con mayor exportación de oro desde el Ecuador? Él responde, eso es personal y privado. Le insisten, ¿y cómo ha hecho? Si usted tiene todos los papeles públicos que ha investigado, le responde a Plan B, analice de ahí y pueda sacar su propia perspectiva de cómo se elabora y cómo se puede exportar. Le insisten en su versión sobre sus exportaciones y dice, no la conozco, ni me conoce para enseñarle lo que hay que hacer. Y después dejó de contestar llamados. Es decir, se llegó a este exitoso limpiabotas que exporta oro tranquilamente por 23 millones en los 2 últimos años desde el Ecuador. A ver, explíquenos cómo combatir a la minería ilegal. Miguel, en algunas ocasiones, y mi criterio muy particular es que lo que nos tiene mal a nosotros son una causa externa en cuanto a la violencia, que es el narcotráfico, la producción de droga de los países vecinos. Esa es una causa externa que me hubiera gustado que con Marco Rubio se vea la posibilidad de que Colombia comience a cambiar esas plantaciones ilegales por legales. Y la causa interna, desde mi punto de vista, es la corrupción. Podemos hablar de 50,000 cosas, de falta de trabajo, falta de salud, etcétera. El problema fundamental es que tenemos una alta corrupción. Y la alta corrupción no quiere decir, como habíamos visto hace un rato en el cuadro que yo presenté, solamente el adquirir un cargo para hacer un contrato y llevar un poco de dinero. No, eso también determina en que hay instituciones, como bien lo dice Jenny, que o se hacen los locos, por ponerlo así, disculpen las palabras, o realmente son parte del sistema. ¿Sí? Otra es que no se pone a las personas adecuadas y con la experiencia suficiente para poder actuar en las funciones que se tienen. La otra es de que pueden estar amenazados, porque hoy el crimen organizado, si es que no le compran la conciencia, pues simplemente van a hacer su familia para amenazarlos. Eso puede ser el caso de algunos jueces o fiscales que no detienen a los delincuentes, o realmente fueron tan la corrupción que ya les han incorporado. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener gente que puede ser ya legal a la vista de la acción del Estado? Porque yo recuerdo hace mucho tiempo, en 30 años, casi 25 años, en Sucumbíos, un comandante del ejército, después comandante del ejército, declaraba de que se estaba dando muchas cédulas y que el registro civil tenía que controlarlo. Y alguien le dijo, señor militar, usted tiene que proteger la frontera, no tiene por qué meterse con el registro civil. Pero si yo le doy una cédula a un ciudadano refugiado, a un delincuente, a un terrorista que no es del Ecuador y que por una inscripción tardía, yo ya le estoy dando un segundo documento.
Y después con ese segundo documento él va a votar en las elecciones. Ya tiene un tercer documento que lo hace legal. Y por último va a lo que antes era el servicio militar obligatorio y dice que ya él va a pagar una multa porque no ha hecho el servicio militar obligatorio. Tiene un tercer documento. Y con esos documentos se va y saca el pasaporte, tiene un cuarto documento. Entonces, tampoco es mucha la culpa de la superintendencia de compañías, porque si yo le presento 4 o 5 documentos de hace 10 o 15 años en donde ya me están diciendo que yo soy legal, que soy ecuatoriano, es un poco difícil poder tener esa inteligencia para decir, oiga, usted tiene cara de que no es ecuatoriano y que posiblemente es terrorista. Y eso hace que inclusive la superintendencia de compañías no esté adaptada a lo que está pasando en el Ecuador. No estamos viviendo en la normalidad, estamos viviendo en la anormalidad, en donde yo creo que la posición de atacar a estos grupos terroristas es en cuanto a los objetivos de alto valor, capturar sus líderes, sus cabecillas, sus intermedios, como lo dice el ministro de Defensa, el ministro del Interior, pero atacar hacia la estructura de quienes le financian. Porque si no atacamos esas dos cosas, pues simplemente mañana yo capturo droga, capturo plata, capturamos lo que estamos hablando el día de hoy, pero tengo los suficientes recursos para volver a construir el mismo imperio. ¿Cuántos de estos señores del Comando de la Frontera, si en el Ecuador conseguimos $300 millones, tendrán en el Putumayo, en Colombia? Inclusive lo que tú decías, Miguel, tienen una empresa en España. Se les capturó en Medio Oriente al cabecilla de ellos. Entonces, cuando eso se va haciendo legal, las cosas para aquellos que tienen que actuar, se les vuelve un poco más difícil poder detectar quiénes somos. ¿Y por qué digo esto? Porque deberíamos casi todas las leyes del Ecuador adaptarlas a la realidad. Lo está diciendo Jenny, si yo a través de la computadora puedo crear una empresa, no recuerdo bien el nombre que lo dijo, pero entonces eso ya no lo podemos permitir ahora, en este momento, porque sabemos que están creando empresas fantasmas, que están buscando. La palabra de lo que tú dices del señor Lustrabotas es clara y lo hemos escuchado, no sé, 40 años en el Ecuador, Miguel. Testaferro. Testaferro es la palabra que ha estado en boga en el Ecuador y que siempre hemos escuchado. Se capturó a tal persona, se capturó a tal persona. Testaferro de tal persona. En la corrupción, ahora en la violencia, en la minería ilegal, en los coyoteros, etcétera. Entonces, el Estado tiene que poner en este momento, tener una política de guerra, una política de Estado de seguridad, pero que involucre a todos los ecuatorianos. Lo dijo Jenny al inicio, estaba la UAGE, creo, en esta operación, estuvo la Fiscalía, estuvo la Policía, estuvieron las Fuerzas Armadas, y eso va creando un círculo de la seguridad integral en el concepto. Involucrarnos todos. De tal manera de que mañana se cambien las leyes de la superintendencia de compañía, los procedimientos, para que haya inteligencia empresarial, podríamos llamarlo así. Por eso es importante el sistema de inteligencia, que no solamente es detectar dónde están los delincuentes, cómo comen, cómo traen la droga, cómo traen las armas, sino en este campo, cómo lavan el dinero, cómo crean empresas, cómo entran a lo que tú decías, a los contratos del Estado, sin dándole el beneficio de la duda al CERCOV. Pero si yo tengo la certeza de la superintendencia de compañías que me creó la compañía, y que estamos viendo inclusive en los últimos problemas de que se crean compañías un mes antes para hacer el negocio de 80, 100 millones de dólares, con $1,000 de capital. Eso tiene que cambiar de una u otra forma, sin que también afectemos a aquellos que quieren crear una empresa legal, ¿cierto? Pero si va al CERCOV y dice, ve, aquí está la certificación de la compañía. De lo que yo veía de estas empresas de contratos públicos, van a los gobiernos autónomos más pequeños, en la Junta Parroquial, si no estoy mal, o en el Cantón Cascales, saca un contrato de $5,000 o $10,000, inclusive por lo que se llama la mínima cuantía. Eso va haciendo fortaleza. Entonces, cuando yo llego al CERCOV con un contrato grande o con crear otra empresa, le digo, verá, yo tengo esta historia, hice con el Cantón Cascales, hice con la provincia de Sucumbíos, hice con ella. Entonces, ya no le deja mucha duda a aquel que está haciendo el proceso. Entonces, tenemos que volver a atacar y poner las leyes y las normas
para vivir esta realidad, en donde dice, la duda debe estar presente hoy en la realidad que tenemos. Piensa mal y acertarás, se dice. Y por lo tanto, ¿cómo hacer? Yo recuerdo que con este ecosistema de corrupción se hablaba ya en el poco tiempo que yo estuve en el gobierno, en la última parte del gobierno anterior, de crear un sistema anticorrupción. Un sistema, pero un sistema real. Porque la Contraloría, sí, la Contraloría mañana dice, vea, se ha cometido este delito, aquí hay una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, pero ya pasó. Lo que tenemos que hacer es prevención. Un sistema en donde en cada institución pública, en cada institución privada haya personas que eviten que llegue a ese nivel de corrupción. Porque después de decir ya ha pasado, ya nos quejamos, ya se nos baja hasta la moral, no logramos mucho. ¿Cómo hacerlo eso? Llevando a que cada institución pública y privada, los bancos, decía Jenny que tenemos los oficiales de cumplimiento en el sistema bancario, están siendo formados desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también la Superintendencia de Bancos. Si uno va a un banco y le dicen, señor, ¿dónde es la licitud de fondos para depositar $3,000 a $4,000? Uno se llama la atención y cómo que una persona puede depositar $1 millón, $2 millones, $3 millones y a nadie le altera. O sea, ahí viene el sistema de corrupción. Habida cuenta, quisiera con esto hacer un macro de lo que nos puede pasar. Si los comandos de la frontera, que supuestamente es un grupo pequeño, Miguel, ¿cierto? Tienen $300 millones y tenemos los lobos, que supuestamente son los jefes de una u otra forma y la alianza con esos comandos de la frontera. Tenemos otros grupos como 18 grupos narcotraficantes en la línea de Colombia. Y tenemos al interior 22 grupos llamados hoy terroristas. Y multiplicamos 22 por 300, estamos hablando de que hay $6,000 millones que se podrían incautar, que se podría atacar, que sería un golpe fuerte para que estas estructuras se debiliten. Así más o menos es el problema. Y el problema desde mi punto de vista es que la baja institucionalidad por corrupción, si nosotros no fortalecemos las instituciones para que cumplan con su rol de mejor manera, si nosotros evitamos que la corrupción siga creciendo, el problema, como bien lo dice Jenny, no es de ahora, es de una generación que ya posiblemente la hemos perdido. Entonces, hay que tener una política clara de Estado que tenga un plan de seguridad integral que nos diga a todos los ecuatorianos, Superintendencia de Compañías, de Bancos, Arcón, el ciudadano de pie, etcétera, etcétera, e inclusive al limpiabotas que dices tú, Miguel, oiga señor, esto es un delito y por lo tanto tenemos todos que ponernos en contra para que esto no siga creciendo. Si no, pues simplemente, Miguel, vamos a estar de tumbo en tumbo, hoy 300 millones, mañana 400, mañana 500, pero tenemos que aunar esfuerzos con fortalecer las instituciones con una política clara que nos diga que todos estamos en guerra, Miguel. Para concluir, ingeniera Jenny Andrade, precisamente se ha señalado correctivos. ¿Cuáles correctivos, en resumen, debieran hacerse? Hemos de profundizar el tema, hacerse frente a esta debilidad institucional, impotencia frente a los hechos. Se está dando los efectos de estos hechos, como es el golpe a esta banda y la incautación de 300 millones en operativos de 9 provincias. Vamos a la causa. ¿Cómo desbaratar? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad? Perfecto, gracias, Miguel. Miren, realmente aquí para fortalecer la institucionalidad hay que preparar, hay que formar al personal. Hablé de México, lo malo que está haciendo, lo malo que está pasando, pero también quiero hablar de México, lo bueno que está haciendo. ¿Qué está haciendo México? A través del apoyo con las embajadas americanas en México, del gobierno de Estados Unidos, más certificaciones internacionales como esa CAMS. La CAMS es la Asociación de Especialistas Certificadores en Prevención de Blanqueo de Capitales. Están preparando hace 2 años ya y certificando a diferentes funcionarios de las instituciones públicas. Ahí están jueces, fiscales, miembros de fuerzas
Fuerzas Armadas, policías, etcétera, etcétera, para que ellos puedan conocer a fondo cuál es la problemática del delito de lavado de dinero y puedan desde la prevención, ojo, no solamente la reacción, desde la prevención conocer cómo es que se mueven estas estructuras, cómo es que crean estas empresas fantasmas, cómo es que infiltran, ingresan el dinero en el sistema financiero y no financiero. ¿Cómo es que luego ellos diversifican? Porque uno de los procesos, las partes más medulares para blanquear capitales es la estrategia de crear diferentes capas financieras para ocultar el origen de los fondos y al final los integran. Entonces, en primer lugar, formación. Fuerzas Armadas tienen que formarse porque el rol de Fuerzas Armadas en Ecuador ya cambió. Ya no deben prepararse para la guerra, sino para combatir a estas organizaciones criminales, combatir la ciberdelincuencia, combatir el cibercrimen. No solamente ellos, sino todas las instituciones públicas, oficiales de cumplimiento, ojalá estarían todos certificados. Es diferente ser especialista, experto, a ser certificado, porque la certificación avala conocimiento y experiencia. Superintendencia de compañías, debidas diligencias, no solamente me refería a establecer si la cédula es ecuatoriana o no, sino a hacer un verdadero análisis de la capacidad económica que tiene la persona que está constituyendo una empresa. Los operativos, no solamente ir a la parte de quienes están involucrados, hacer los operativos, casas, incautaciones, etcétera, etcétera, sino también evitar que estos flujos financieros lleguen a los lugares donde estos delincuentes quieren que así se entregue, que así se forme, que así se integre, porque lo que más le va a doler a un lavador de dinero es que le coarten estos flujos efectivos, porque claro, el lavador rinde cuentas a un superior y a un jefe que está esperando que ese dinero ya venga lícito. Interesantísimo que las instituciones públicas puedan contar todas, ojalá, no solamente con un oficial de cumplimiento, sino un compliance officer, que el compliance se encarga de las políticas y los procedimientos anticorrupción dentro de sus instituciones. Ya quisiéramos ver en el CERCOP un compliance officer que pueda hacer un verdadero trabajo de debida diligencia de los contratistas, de debida diligencia del personal, cuáles son esas alertas que el personal está presentando y pueda tener una autoridad suficiente para reportar estas malas conductas de funcionarios públicos. Y créanme que con esto creo que estaríamos haciendo un gran paso para que la sociedad civil se fortalezca y pueda tener realmente transparencia en todas las actividades que de una u otra forma los ciudadanos ecuatorianos así las hacemos a diario. Mil gracias nuevamente y estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias a la ingeniera Jenny Andrade, especialista en delitos financieros, y al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. Seguiremos hablando de esto frente a la impotencia en el país por la débil institucionalidad, y solo estamos viendo los efectos de estos hechos, como es el golpe exitoso del gobierno al incautar en operativos en 9 provincias $300 millones a una de las bandas que hace presencia en el Ecuador. Muchas gracias, Jenny, y al general Bravo. A usted, buenos días. Buen día, Jenny, buen día, Miguel, buen día a todos. Muchas gracias. 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex alto funcionario en el Banco Mundial y quien presidiera la comisión que trabajó reformas al sistema de pensiones del IES, como él ha señalado, qué hacer cuando pase el tiempo y se profundiza la crisis en el seguro social. Quizás hacer una nueva ley del seguro social. Lo vamos a despejar en los siguientes minutos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.